Buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, a Marilena Vega. ¿Cómo estás, Muy buenas Marilena? noches, Darío, qué gusto saludarte bien. Rogelio Varela, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, Marilena, buenas noches. Buenas noches. Quédese con nosotros, vamos a hacer un análisis o tratar de hacer un análisis de cuáles son las condiciones macroeconómicas en las que nos encontramos. Comenzamos. La economía de México tuvo en los primeros 3 meses del año un crecimiento de 0.8% con respecto al último trimestre de 2020, de acuerdo con cifras revisadas del INEGI. De acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México, en el primer trimestre de 2021 salieron 5.850 millones de dólares del mercado de dinero, lo que representó un incremento de 5.8% en comparación con lo que salió en el mismo periodo del año pasado. Es la mayor corrida de capitales desde 1991. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó la creación de una plataforma en la que hará públicos los contratos celebrados entre el gobierno federal con farmacéuticas para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los recursos que fueron usados para la compra de la refinería Deer Park en Texas se recuperarán hasta en 3 años. ¿Cómo está nuestra balanza comercial ahora que se dice que uno de los principales motores de la reactivación económica de México es la relación con Estados Unidos? Vea lo que le preparamos. En un mundo globalizado, es importante disponer de estadísticas que permitan conocer la evolución de los principales componentes del comercio internacional de mercancías, que apoyen el diseño y evaluación de políticas públicas, la toma de decisiones de particulares y la realización de diversas investigaciones. Con el objetivo de atender esta demanda de información, cada mes el INEGI presenta el valor de exportaciones e importaciones de mercancías que han cumplido con la normatividad aduanera. La balanza comercial sirve porque a partir de los datos que arroja, es posible contar con una visión amplia sobre la cantidad y valor de importaciones y exportaciones realizadas y cuáles son los países que participan en este tipo de comercio exterior. En 2020, México registró un superávit en su balanza comercial de 26.189 millones de dólares, un 2.27% del Producto Interno Bruto Nacional comparado con el 2019. Hablar de balanza comercial es hablar de exportaciones e importaciones y parece ser que es una de las herramientas claves en la economía mexicana. ¿Esto es cierto? Para hablar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Raúl Feliz, economista, profesor del CIDE. Muy buenas noches, Raúl, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias, Raúl. Oye, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo estás viendo la balanza comercial? Parece ser que es la herramienta clave para la economía mexicana. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, yo diría que desde mediados del año pasado es el factor, las exportaciones a nuestro principal mercado el norteamericano, que ha sido la variable más dinámica y que permitió que la economía le comenzara a dar la vuelta al desplome que tuvimos alrededor de la crisis de COVID. Y de hecho, pues nosotros estamos pronosticando que con la economía norteamericana creciendo este año en un rango de 6 a 7%, el volumen de las exportaciones mexicanas va a ser un crecimiento de 2 dígitos, de cerca, en términos de volumen, de cerca de 13 a 14%. Y esta vez nos está ayudando los precios del petróleo. Es decir, no solamente es las exportaciones de manufacturas, sino que también ahora tenemos una ganancia en la parte de exportaciones. El año pasado tuvimos un superávit de la balanza comercial récord histórico de cerca de 34,000 millones de dólares, producto del desplome de la demanda doméstica. Este año vamos a tener posiblemente una situación muy cerca del equilibrio, es decir, cerca de una balanza comercial que podría estar alrededor del equilibrio o un pequeño superávit, en la medida de que a ese crecimiento tan fuerte que esperamos de las exportaciones, ahora hay que contrarrestarlo por una recuperación de la demanda doméstica. ¿Dónde ves tú las ventanas de oportunidad
para que nuestra balanza comercial pues vaya recuperando paulatinamente en el corto plazo su fortaleza? ¿Por dónde ves tú las oportunidades? Bueno, mira, yo pienso que dada la orientación productiva de México, es un país productor de manufacturas, exportador de manufacturas, dada la situación que estamos viviendo, que se está viviendo en Estados Unidos en este momento, donde en Estados Unidos hay una reactivación, un rebote de la demanda doméstica, eh, como no habíamos visto desde los años, principios de los 80. En particular, hay un exceso de demanda en la industria automotriz norteamericana. Y nosotros somos un gran exportador de automóviles y de autopartes. Creo que ahí es donde está en el corto plazo la mayor oportunidad de crecimiento. Desafortunadamente estamos enfrentando una restricción global, no solo específica de México, de que no hay suficiente oferta de chips automotrices. Pero creo que en la medida que se vaya relajando esa restricción, la industria automotriz puede tener unas recuperaciones récords este año y el próximo año. Y el otro sector que yo estimo que vamos a tener un fuertísimo crecimiento es en el sector del turismo. En la medida que Estados Unidos ya ha vacunado prácticamente al 80-85% de la población, en un par de meses habrá logrado la inmunidad de rebaño, y en la medida que en México no se desate una tercera ola, yo preveo que vamos a tener un verano y fin de año muy, muy fuerte en términos de las exportaciones de servicios turísticos en México. Entonces, son los dos rubros que yo veo con mayor potencial de crecimiento a corto plazo. Exportaciones, especialmente en el sector automotriz, y las exportaciones de servicio en la industria del turismo. Claro. Raúl, ¿consideras que el TEMEC ya ha comenzado a tener un impacto positivo en nuestras exportaciones o todavía tendríamos que esperar pues un impulso adicional a partir de este acuerdo comercial? Fíjate, yo creo que es prematuro decir que tenemos un impacto que se lo podamos atribuir al TEMEC. En realidad, en mi opinión, el TEMEC en sí no iba a hacer que nuestras exportaciones fueran especialmente más dinámicas. En mi opinión, el NAFTA estaba bastante bien, estaba. Y el TEMEC básicamente pues, fue una negociación que se tuvo que hacer para satisfacer una demanda política del entonces presidente Trump. Entonces, yo creo que lo bueno de tener el TEMEC es que no tenemos barreras arancelarias de tipo aranceles o no arancelarias, pero así como que diga, ¿es ese tratado en particular el que está ayudándonos a exportar más? No, si no lo tuviéramos estaríamos peor, definitivamente, pero estábamos bastante bien con el NAFTA también, es decir, yo no le atribuyo grandes méritos al TEMEC. Oye, Raúl, ¿cuáles serían los focos rojos que visualizas de frente a esta balanza comercial? Parece ser que vamos por buen camino, pero ¿qué puntos débiles le estás visualizando? Bueno, mira, habrá quien se sorprenda porque en lugar de tener un superávit como el que tuvimos el año pasado, que reflejaba no nuestro dinamismo, sino el desplome de la economía mexicana, quizás habrá quien critique y diga que este año, al no tener ese superávit tan grande, va a ser, nosotros estimamos, entre 5 y 10 mil millones de dólares, o quizás incluso podríamos tener un pequeño déficit. Habrá alguien que diga que estamos perdiendo competitividad. No lo veo así. Yo creo que una de las fortalezas de México, que diferencia a México claramente del resto de América Latina, es esta flexibilidad, esta elasticidad exportadora que tenemos por el tratado, por los dos, por el NAFTA primero y ahora el TEMEC, y por estar al lado de Estados Unidos y por mantener, a pesar de los cambios que se han hecho en el país recientemente, nuestro régimen liberal de comercio. Yo creo que todo eso fortalece a México y recordemos que México exporta más manufacturas que todo el resto de América Latina combinado. Entonces vamos a tener efectivamente un déficit, un superávit menor o un pequeño déficit en la balanza comercial, un superávit menor en la balanza de cuenta corriente, pero esto no es un asunto negativo, esto es natural, es producto de la recuperación, del rebote que estamos viendo en la economía y de hecho es algo que debemos celebrar,
porque lo que quiere decir es que ya no solamente es el sector exportador el que está apuntalando el crecimiento económico, sino que ya también la demanda doméstica se ha sumado a la recuperación. La demanda doméstica, ¿en qué subsectores sientes tú que se está activando? La base de comparación del año pasado es tan baja que es relativamente fácil mostrar resultados muy altos este año. Por ejemplo, las ventas de las tiendas departamentales. Cuando hacemos la comparación abril-abril, pues son números de crecimientos espectaculares. Claro, eso refleja una base de comparación muy pequeña. Pero yo en nuestro análisis estadístico, estamos proyectando que el consumo privado probablemente va a tener un crecimiento entre el 5 y el 6%. Vemos una recuperación importante de lo que llamamos el consumo discrecional, es decir, aquella parte del consumo que no se realizó porque no es esencial, por ejemplo, el año pasado. Creo que el consumo de bienes duraderos, electrodomésticos, de automóviles, sobre una base muy deprimida, va a tener una recuperación importante. Y desde luego, el consumo de servicios, como la visita a los cines, la visita a restaurantes, el sector de restaurante, de hotelería, creo que van a tener una recuperación importante. Y será necesario que las empresas inviertan. Raúl, ¿y este mayor dinamismo tanto en exportaciones como en el mercado interno, a qué nos arrojaría en materia de crecimiento en este año? Nosotros pensamos que si no tenemos una tercera ola y seguimos milagrosamente mejorando en el tema del COVID, pues el crecimiento pudiera rebasar el 5%. Una estimación optimista sería pensar que podríamos alcanzar un 6%. Eso hace unos meses parecía un sueño giro fuera de toda realidad. Hoy creo que es una posibilidad real. ¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperar los niveles que teníamos antes del 2018? Yo creo que vamos a recuperar a finales de este año, aún creciendo al 5%, vamos a estar 7-8% por abajo de donde deberíamos haber estado. Si seguimos creciendo a 3 o a 3,5 el próximo año, yo creo que el crecimiento potencial, la trayectoria potencial de crecimiento, no la vamos a recuperar en todo el sexenio. Ahora, el nivel del Producto Interno Bruto que teníamos a finales del 2019, pues yo creo que lo vamos a estar recuperando el próximo año, en el segundo semestre del próximo año. Pues Raúl Feliz, profesor, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, un gusto platicar contigo esta noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas condiciones, es cierto, la balanza comercial apoya la economía mexicana, pero el COVID sigue siendo uno de los lastres o uno de los puntos rojos que tenemos en este desarrollo, en este crecimiento, ¿no, Darío? Pues como en todo el mundo, ¿no? Una tercera ola va a ser devastadora para cualquier economía. La nuestra cayó tanto que ya no tiene más que crecer. Por eso decía Raúl, ¿no? Estábamos, pues ahora sí que en el sótano y no había más posibilidad que salir para adelante. Sí. Y la buena noticia, pues, es que no solamente las exportaciones, sino el mercado interno comienza a reactivarse y esto, pues, está mejorando los pronósticos para el crecimiento en este año. Darío, María Elena. Pues así es. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vega, Rogelio. Darío, María Elena, muy buenas gracias. noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, ya lo sabe, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.